Sí, bueno, le damos la bienvenida a todos. Gracias a Dios que podemos estar en este momento alabando y adorando a Cristo. Él es merecedor de esto. Este momento es especial porque sabemos que llegan a oídos de nuestro Dios, un Dios que se acerca, un Dios que conoce nuestros corazones, nuestras vidas, y hoy se acerca en este lugar para poder nosotros también percibir esa presencia de parte de Dios. Vamos a pasar el estudio. Quiero invitarle, el día de hoy vamos a tocar un tema. Yo le he titulado La fe que endulza el agua amarga. La fe que endulza el agua amarga. Y este tema, esta plática del día de hoy está basada en lo que nos dice Hebreos respecto a Moisés. Recordemos que Moisés fue un hombre importante para el pueblo de Israel, sobre todo por los tiempos que vivía el pueblo de Israel, y ahorita vamos a comprender precisamente la razón del tema, pero para ello quiero que usted me acompañe a ver aquí en el libro de Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, vamos a leer el verso 24, el verso 25 y verso 26. Hebreos 11, verso 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice que tenía puesta la mirada en el galardón. Vamos a ver el verso 27. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Y bueno, pues realmente este texto que estamos nosotros leyendo nos habla varios aspectos o varias cosas de la vida de Moisés. Nos está hablando varias cuestiones. Yo prácticamente quiero enfocarme en lo que dice el verso 27, pero nos ayudan todos los anteriores textos que hemos leído. El verso 27, a la parte final, dice: porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Y realmente en la vida de Moisés, yo creo que es trascendente el ver que este personaje fue de importancia para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, vamos a verlo de una manera muy breve. Decir, por ejemplo, que el pueblo de Israel tiene, en estas etapas de Moisés, tiene 3 etapas que vivió en su historia el pueblo de Israel. La primera se conoce como la etapa en donde estaban esclavizados precisamente en la tierra de Egipto. El pueblo de Israel estaba esclavizado en la tierra de Egipto, y quizás nosotros hemos leído esa parte, hemos oído algo, quizás hasta algunas personas han visto, ¿no? Algunas películas que hablan precisamente sobre el pueblo de Dios. Y particularmente cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, dice que vivía de una manera muy oprimida, de una condición muy oprimida. Tanto que ese pueblo ya estaba muy resentido, muy amargado. Había mucho odio, coraje.
Seguramente ese pueblo, aun cuando habían oído las noticias y las buenas noticias de parte de Dios para ellos, transmitidas por sus padres, quizás varios de esos hombres, mujeres de aquel entonces se preguntaban: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Isaac, de Jacob? ¿Dónde está ese Dios que nos prometió una tierra prometida? Porque en ese entonces estaban ellos siendo oprimidos. Y esa es la primera etapa que podríamos referir en el tiempo de Moisés, que vivió el pueblo de Israel, una etapa, un tiempo de mucha opresión. Y bueno, fueron realmente 400 años los que estuvieron oprimidos en aquella región, en aquel lugar, en Egipto. Pero después viene otro tiempo para el pueblo de Israel, el tiempo de la liberación. Y es aquí donde entra el libro de Éxodo a darnos una descripción de lo que acontece en la liberación del pueblo de Israel, de esa condición de la esclavitud que ellos vivieron. Y posteriormente nos habla, ya no esta porción, sin embargo sí se hacía referencia de que el pueblo de Israel iba a llegar a la tierra prometida, y donde concretamente se describe cómo llegó ese pueblo a la tierra prometida es el momento en que describe el libro de Josué, la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, dentro de estas etapas, hay estas tres etapas: la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, su liberación y el momento de poder entrar a la tierra prometida. Pero la verdad es que en la liberación del pueblo de Israel vivió una etapa intermedia. Esa etapa intermedia, o ese momento que vivió el pueblo de Israel, ¿sabes dónde lo vivieron? Lo vivieron en el desierto. Lo vivieron estando ellos en el desierto, y estuvieron 40 años en el desierto. 40 años estuvieron en el desierto. Fue un momento que obviamente trajo mucha experiencia, trajo mucho conocimiento en el pueblo de Israel, de conocer quién era Dios y también de conocerse a sí mismos. Era un tiempo donde el pueblo de Israel tuvo que conocerse a sí mismo y ver precisamente a Dios. Ahora, eso es lo que describe precisamente el libro de Éxodo, el libro de Números y el libro de Levítico. Deuteronomio nos describen la vida del pueblo de Israel estando dentro de ese tiempo, en el desierto, preparándose para entrar a la tierra prometida. Y no fueron tiempos fáciles. En la Biblia, cuando nos habla del desierto, nos habla de un lugar, obviamente, que refleja muchas cuestiones donde puede haber escasez, donde puede haber pruebas, donde hay cansancio, donde hay desaliento, donde hay desánimo, donde hay tentación, donde hay aflicción, donde hay muchas situaciones. Y mira, precisamente esto es lo que quiero traer a colación, lo quiero traer a este momento, porque lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto refleja lo que el hombre puede estar viviendo en esta tierra, lo que el hombre vive en esta tierra. Porque Dios, quiero decirte, eso mismo que hizo con el pueblo de Israel, quiere hacer con nosotros. Es decir, nosotros vivimos un tiempo en nuestra vida esclavizados, oprimidos, y no por un gobernante, y no por una persona de esta tierra, sino vivimos oprimidos y esclavizados por el pecado. Vivimos oprimidos y sujetos a las cosas que obviamente de este mundo hay. Es un Egipto espiritual, por decirlo así, este mundo donde los hombres estamos atados a las cosas de este mundo, somos oprimidos, y entonces Dios ha enviado un libertador, y ese libertador es el Señor Jesucristo. Así como Moisés tuvo esa labor, liberar a su pueblo de Egipto, Dios envió a un libertador, y es el más grande libertador que tiene la humanidad. Es precisamente el Hijo de Dios, Cristo Jesús.
Él vino a liberar a cada uno de nosotros de esa condición del pecado para podernos llevar a una vida eterna. Eso representa la tierra prometida. Un lugar donde ya ahí está la gracia de Dios, la presencia de Dios, donde fluye la bendición de parte de Dios. Es un lugar donde precisamente ya no hay más muerte, más tristeza, no hay más sufrimiento, no hay más dolor. Y ese lugar es lo que la Biblia le denomina el cielo, el paraíso. Le llama precisamente también como la Jerusalén celestial. Y amado, a ese lugar es a donde Dios quiere llevarnos. Entonces, pues lo que tú y yo vivimos en esta tierra, la verdad es que representa la estancia del hombre en un desierto. Vivimos un tiempo donde el hombre aquí, mira, en este mundo también hay muchas cuestiones difíciles. Y a veces todo eso nos hace pensar, ¿dónde está la mano de Dios? ¿Dónde está la mano de Dios si estoy sufriendo estas cosas? Si estoy padeciendo estas cosas. Por eso Dios envió a ese libertador. Dios envió a ese libertador para ayudar a su pueblo, y fue precisamente a través de Moisés. Y Moisés es una figura de lo que Cristo vendría a ser ahora con todas las personas, ya no solamente con un pueblo, una nación, el linaje de Abraham, ahora para con todas las personas, toda la humanidad. Trae una liberación real y verdadera. Cristo ha venido para traer esa liberación a nuestras vidas, amado. Y nosotros necesitamos precisamente saber esto, conocerlo. Pero quiero describirte algo en particular del evento que vivieron este pueblo que salió de la tierra de Egipto, liberado por la mano poderosa de Dios, y un evento particular que vivieron estando en el desierto. Cuando estaban ya en el desierto, después de haber sido liberados, enfrentaron un momento difícil, y esto trae una enseñanza también para nosotros. Quiero solamente describir, o quiero que me acompañes más bien, por favor, a un pasaje de la Escritura aquí en Éxodo, capítulo 15, Éxodo 15, el verso 22. Que Dios nos ayude en esta enseñanza. Con su gracia podemos estar haciendo esta reunión. Y hemos pedido hace un instante, estábamos orando los hermanos, un servidor, por esta reunión. Y en las manos de Cristo está precisamente lo que hemos estado llevando a cabo. Éxodo 15, verso 22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Este relato que consta estos versículos nos da un episodio muy resumido de lo que pasó ese momento. Seguramente el pueblo, mira, es muy claro lo que nos dice el verso 22. Instantes
después de que el pueblo de Israel había visto cómo ese mar rojo se abrió. El mar rojo se abrió, ellos pasaron en seco en ese lugar y pudieron atravesarlo sin ningún problema. Detrás de ellos venía el ejército más poderoso en ese entonces, el ejército del imperio, de la nación más poderosa de ese entonces, el ejército egipcio. Venía detrás de ellos con sus carros, con sus caballos, con sus soldados. Venía una gran cantidad de soldados detrás de ellos y el pueblo de Israel estaba de frente al mar. Y por eso Dios en un milagro abrió ese mar delante de este pueblo. Y cuando ellos pasan, terminan de pasar y cruzar ese mar, entonces el ejército todavía venía persiguiendo el ejército de Faraón y las aguas regresaron precisamente a su lugar y todo ese ejército fue destruido en un instante. En un instante. Lo que no podría haber hecho ninguna otra nación, ningún otro ejército en ese instante o en un instante, ese día Dios destruyó los enemigos de su pueblo. Fueron destruidos. Y Dios, al hacer esta hazaña, al hacer esta obra delante de ese pueblo, Dios quería manifestar precisamente su complacencia, su interés en ese pueblo de Israel y poderlo llevar a esta tierra que Él ya tenía preparados para ella, una tierra que Él quería darles. Pero la verdad es que el pueblo, mira, dice aquí que 3 días de camino, 3 días de camino estuvieron en el desierto. Seguramente no fue fácil. Caminar en el desierto esa ocasión no fue fácil. Imagínate caminar un día sin agua. Caminar todo un día sin tener agua. Iban niños, iban ancianos, iban quizás mujeres embarazadas, iban personas ahí jóvenes, de todas las personas iban ahí caminando. Era multitud de personas que estaban caminando y seguramente tenían sed, estaban sedientos, querían tener agua, probar el agua. Y no había, y fue un día. Después el segundo día y no encontraron agua. Hasta que de alguna manera en el tercer día este pueblo ahora ya expresa precisamente su inconformidad. Este pueblo expresó su fastidio de caminar. Dice en el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? El pueblo murmuró. Ahora, amado, yo quiero que veamos algo importante aquí. Nosotros necesitamos entender que esta hazaña que Dios hizo con el pueblo de Israel, obviamente fue algo muy grande. Una hazaña que fue hecha en el desierto, librar a su pueblo de mano de ese ejército. Y 3 días parecía que ellos estaban realmente contentos, alegres, estaban realmente gozosos de ver que Dios les había ayudado a salir de esa condición, de poder ser librados de sus adversarios, de que sus enemigos fueron vencidos. Fueron vencidos sus adversarios. 3 días seguramente estuvieron muy contentos y muy confiados. Pronto, después de esa gran victoria en el Mar Rojo, 3 días sin agua. Y cuando de repente llegan a ese lugar, lo que se encuentran era un agua amarga. Por 3 días cantaban la victoria sobre los egipcios. Se regocijaban, se llenaban de alegría y estaban realmente contentos de haber vencido a ese pueblo poderoso, al pueblo egipcio, aquel que los había oprimido durante 400 años. Pero no estaban preparados para el momento de la prueba. La prueba vino instantes después de que habían visto las maravillas de Dios.
Amado, y en la Biblia pareciera que no es el único episodio. Aquí observamos algo y tú y yo debemos de poner esto en nuestro corazón, sobre todo tú que has estado tomando decisiones con Dios, tú que estás caminando con Cristo. La verdad, el ver las obras de Dios, el ver las cosas de Dios, el ver actuar en tu vida, a veces quedas asombrado, maravillado, quedas de lo que Dios hace en tu vida, pero también hay momentos donde se enfrentan precisamente opresiones, dificultades, momentos donde hay angustia, momentos donde a lo mejor viene el desaliento, momentos donde puedes estar enfrentando ahí confusión y puede haber angustia en tu alma. Es un tiempo de prueba que seguramente tú puedes estar viviendo. Y quiero decirte que el pueblo de Israel, cuando ellos fueron liberados, ¿qué es lo que acontecía ahí? Es que ellos estaban realmente experimentando el reino de Dios en sus vidas. Estaban experimentando el reino de Dios en sus vidas. Ahora nosotros, ¿cómo experimentamos ese reino, el reino de Dios? El reino de Dios viene a nosotros a través del Evangelio, a través de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. El oír esa noticia, el oír el mensaje del Evangelio, que Cristo estuvo dispuesto a dejar el cielo para dar su vida por ti. Y mira que ninguno de nosotros merecemos realmente ese hecho. Ninguno de nosotros, ninguna persona en esta tierra merece el hecho de que Cristo haya dejado su gloria para venir a esta tierra y podernos dar salvación, vida eterna. No lo merecemos, pero Cristo lo hizo. Y la noticia del Evangelio es que Cristo ha venido a traer salvación, amado. La salvación de tu alma. Él ha venido a traer esa liberación. Porque como decíamos hace un instante, nuestra vida en el pecado, en este mundo, experimenta una opresión, experimenta una esclavitud. O sea, nuestra vida se encuentra esclavizada al pecado y a las cosas de este mundo. Y necesitamos la intervención de un libertador. Necesitamos la intervención de un salvador. Necesitamos la intervención del único salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, el oír el Evangelio, vamos a la siguiente diapositiva, obedecer al Evangelio es una grande victoria. Así como el pueblo de Israel celebraba esa victoria de haber sido vencidos sus enemigos, un creyente cuando precisamente tiene un encuentro con Cristo, esa vida ha sido liberada, esa persona ha sido liberada de la esclavitud del pecado. Entonces hay una grande victoria sobre esa alma que estaba atada al pecado, esa alma que estaba llena ahí de maldad, de iniquidad, pensamientos, cosas sucias. Había cuestiones ahí en su alma que a veces son secretos que ni la persona que está a su lado conoce, ni el esposo ni la esposa. A veces las personas tienen cosas tan ocultas que ni siquiera los que están ahí con él solamente lo ven sonreír, solamente lo ven como un buen padre, solamente lo ven como una buena persona, pero cuántas cosas habrá ahí dentro de su corazón. Mira, esos corazones, la verdad, delante de Dios están desnudos, y a veces son cosas tan vergonzosas. Son cosas tan viles que el hombre ha caído, que ha llegado, que imagínate si lo supiera tu hija, si lo supiera tu esposo, si lo supiera esa persona, tus padres, supieran hasta dónde has caído, hasta qué cosas te has involucrado, qué cosas te has estado metiendo ahí en tu cuerpo, qué cosas has estado ahí consumiendo, en qué caminos has andado. La verdad es que seguramente se asombrarían. Oye, lo pensaba de otras personas, pero de ti no lo hubiera pensado. La verdad es que cuando el hombre está así sin Dios, amado, nosotros podemos ir por caminos oscuros, caminos realmente que nos llevan a la perdición, una vida que nos lleva a la condenación. Y obviamente ese camino, amado, no quiere Cristo que tú quedes ahí. Por eso Dios vino a actuar, enviando a su Hijo. Su amor envió a su Hijo a esta tierra. El amor por ti, el amor por tu alma, el amor para que tú no te pierdas, el amor que actúa en Él para que tú salieras de esa condición, de ese estado, y pudieras estar precisamente con Cristo. ¿Sabes? Vamos a ver este punto. Jesús nunca nos ha dado falsas esperanzas. Y esto implica dos cosas. Nunca Jesús nos ha dado falsas esperanzas. Así como Dios le dijo a su pueblo,
los voy a sacar de Egipto con mano poderosa y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, le dijo al pueblo de Israel. Y mira, fueron palabras que no eran falsas esperanzas. No eran falsas esperanzas. Así Cristo también nos promete y Cristo nos deja ver en su palabra. Él no nos da falsa esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar tu alma, amado. Él vino a redimir las almas. Pero también Cristo sabe que no es fácil el hecho de tomar esa decisión. O sea, Cristo te habla, te llama y te dice que salgas precisamente de esa condición en la que te encuentras, en el pecado, en la iniquidad, que salgas de ese estado espiritual y que ahora vengas a seguirlo a Él, que busques su presencia, que lo ames a Él, que le entregues tu corazón a Él, que rindas tu vida a Él. Eso Cristo es precisamente lo que busca en ti. Él llama a tu vida para esto. Pero mira, también Cristo nos deja ver que no es fácil este camino. Es un camino angosto, así nos lo describió. Es un camino donde implica a veces sufrir, padecer, tener oposición, tener persecución, tener dificultades. Entonces, mira, por los dos lados o en las dos aspectos, tanto que no son falsas esperanzas, que Dios ha prometido estar con los que le aman, con los que le buscan, con aquellos que entregan su vida a Él. Y dijo Él, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es una verdad y una promesa. Pero también está la otra parte, donde Jesús le decía a sus seguidores, lo veíamos hace 8 días, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A veces hay momentos difíciles. ¿Sabes por qué es importante esto, amado? Porque lo que tú puedes estar viviendo en este mundo puede ser alguna circunstancia que a veces quiere desalentar tu vida. Jesús mismo nos dijo, en este mundo tendremos aflicción. En este mundo vamos a tener aflicción. Pero mira, vamos a ver lo que nos dice aquí la Escritura en el Evangelio de Juan 16, vamos a ver el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y después sigue diciendo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que, amado, lo que Dios busca precisamente que nosotros podamos tener presente es precisamente que Él va a actuar, independientemente de la situación que nosotros estemos viviendo. Él no nos va a abandonar. Este mundo vas a tener aflicción, pero Él ha prometido estar con nosotros. Ahora, ese texto que estamos leyendo, Dios no quiere decir que la circunstancia que produce en nosotros aflicción, tristeza, desánimo o alguna situación así, debilidad, no quiere decir que Dios va a quitar esa circunstancia. No necesariamente lo va a hacer así. En algunos casos podría acontecer, pero no en toda situación se va a ver de esa manera, que la circunstancia cambie. Lo que Dios quiere hacer es intervenir en nuestros corazones para que podamos enfrentar esas circunstancias. Y quiero decirte que esa es la diferencia de lo que Dios precisamente hace en una vida y de lo que el hombre puede hacer por sus medios. O sea, el hombre a veces hasta por sus medios quiere cambiar las cosas y las circunstancias para huir de los problemas, para escapar de las cosas, de los problemas y de las aflicciones. Pero Dios más bien viene a ver lo que hay en nuestros corazones y ayudarnos a que nuestra vida esté preparada para enfrentar aflicciones. ¿Por qué? Porque en este mundo
aunque tú no quieras, enfrentarás momentos difíciles, aunque tú no los quieras, en alguna etapa de tu vida. Hay quienes las viven desde muy temprano. Quizás imagínate un niño, una enfermedad, y enfrentan un problema difícil tanto el niño como sus padres. A otras personas les llega ya en la edad adulta, a otros de jóvenes, a otros quizás ya casados en una familia, siendo padres, teniendo a sus hijos, añorando ver cosas que vienen más adelante, esperando que vengan tiempos diferentes en su vida. A otros quizás en la misma etapa de la vejez llegan situaciones que afligen el alma. Amado, en este mundo realmente hay eso. ¿Sabes por qué? Porque se perdió el propósito original de este mundo y se perdió a causa del pecado del hombre. Dios no creó este mundo con ese fin o para este fin. El hombre, por su desobediencia, generó todo esto, amado. La humanidad, cada uno de nosotros, cuando nos apartamos de Dios, estamos generando precisamente que se agreguen más aflicciones sobre esta tierra. Y ¿a poco no vemos eso precisamente en las familias? Un esposo que no obedece y que no quiere obedecer a Dios, que no se vuelve a Dios, cuánto mal genera en su matrimonio, en su esposa, en sus hijos. Una mujer que no ama a Cristo, que no ve por Cristo, que no quiere seguir a Cristo, vemos cuánto mal genera para ella y para los que están a su alrededor. Un joven que no quiere buscar a Cristo, que no se quiere acercar a Cristo, ¿cuánta aflicción va a acercar a su vida? A veces, precisamente, con sus propias decisiones enfrentará momentos de aflicción. Y así, amado, la verdad es que vemos cómo el hombre llevó a esta condición. Ahora, hay dificultades y pruebas en esta tierra y eso no lo vamos a cambiar, amado. No lo vamos a cambiar. No va a poder ser diferente. Y en algún momento la Escritura deja ver que todas esas situaciones, ¿sabes? Hasta son de alguna manera algo que nos ayudan a nosotros a entender que estamos de paso en esta tierra. Que estamos solamente transitando por un tiempo. Como el pueblo de Israel estuvo 40 años en ese desierto, no era su meta final, no era el propósito de Dios para ellos, sino que Dios los quería llevar hasta la tierra prometida. Amado, la verdad es que nuestra estancia en esta tierra, los años que vivamos aquí, 80, hay quien pueda vivir más años y Dios le conceda más años de vida. Gracias a Él sean dadas, pero la verdad es que nada de esto se compara con lo que viene después de esta vida. La eternidad no se compara con lo que tú vives aquí. A veces volteas hacia atrás y te acuerdas de tus hijos cuando estaban así chiquitos, los veías ahí cuando empezaban sus primeros pasos y ahora ya lo ves al lado y ya lo ves para arriba, ¿no? Porque ya te rebasó. Pero te acuerdas cuando era un pequeño y dices, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo pasa los años? Y a veces es lo que nos sorprende. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cómo la vida pasa tan rápidamente, amado? Precisamente porque estamos de paso en esta tierra, en este mundo estamos de paso. Hay dificultades, puede haber pruebas, pues con mayor razón tenemos que acercarnos a buscar a Dios. Con mayor razón necesitamos estar buscando a Dios. Es el motivo, amado, para estar cerca de Dios. No es fácil, mira, la verdad es que no es fácil estar en este mundo. Yo creo que no en esta vida no todo es dificultades y pruebas. Eso es una realidad también. En esta vida no todo son dificultades y pruebas. Tienes muchas cosas buenas. Tienes muchas cosas que seguramente han llenado de alegría tu vida. Así como el pueblo de Israel tuvo cosas también buenas. Por ejemplo, el ver las 10 plagas que destruyeron a esa nación que estaba afectando su vida. Y más bien, más que plagas, podríamos decir esas maravillas con las cuales Dios manifestó que Dios quería sacar a su pueblo, liberarlo de esa condición. Y vieron todas esas cosas precisamente para ver la bondad y la gracia de parte de Dios sobre ellos.
Yo creo que en algún momento de tu vida tú has observado algo de Dios en tu vida. Cuando has enfrentado un momento difícil quizás. O a lo mejor el anhelar, el tener un hijo y estar ahí con tu hijo, tener ahí en tus brazos, cargar a esa criatura, tener a ese ser y te enterneces con él. Y entonces todas esas cuestiones reflejan precisamente también la bondad y la gracia de parte de Dios. Pero particularmente los hombres, las personas, los hombres, nosotros, los seres humanos me refiero, cuando hay dificultades y pruebas, quiero decirte que todo lo bueno, o normalmente muchas cosas buenas que hemos tenido, se nublan, se nos olvidan. Y así le pasó a este pueblo. Así le pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Todas esas dificultades y pruebas que estaban enfrentando y que apenas iban a empezar en el desierto, hicieron que el pueblo de Israel se olvidaran de las 10 maravillas que Dios hizo para liberarlos. Se olvidaron de cómo ese mar fue abierto para poder ellos pasar, cómo fueron detenidos sus adversarios y ellos pudieron tener plena libertad. Se olvidaron de esas cosas. Las dificultades y las pruebas a veces, amado, nos llevan a olvidar las cosas buenas que sí hemos recibido. Bueno, las dificultades van a estar y las pruebas. ¿Sabes lo que nos dice Jesús? Jesús ha vencido y Él quiere que nosotros venzamos también, que podamos vencer con Él. Por eso tú necesitas estar con Cristo, acercarte a Él, buscarlo. Vamos a pasar ahora, y yo quiero hablarte precisamente de cómo este pueblo, recordemos, fueron 3 días después de haber visto esa maravilla del mar rojo abierto. Ahora en 3 días el pueblo se había olvidado de cómo Dios los había librado. Ahí es donde vemos el momento de prueba para el pueblo de Israel. Y entonces dice que murmuraron contra Moisés. Israel ante la prueba termina murmurando contra Moisés, y murmurar contra Moisés en ese sentido era murmurar contra Dios. No porque Moisés fuese Dios, sino porque Moisés estaba representando a Dios ante este pueblo. Y entonces ellos murmuraban contra Dios. Seguramente en ese instante ellos estuvieron pensando muchas cosas y pensaron más cosas malas que buenas, porque ya se les había olvidado cómo Dios había enviado distintas cosas para librarlos de Egipto, y para abrir el mar también había hecho ese milagro, pero ya se había olvidado de esas cosas. Ahora pensaban cosas malas. En algún momento, en otras pruebas, el pueblo de Israel decía: Dios nos ha sacado de la tierra de Egipto para matarnos en este desierto, para que muramos de sed, para que nuestros hijos mueran de hambre en esta tierra. Y así pensaban mal. Ahora yo quiero decirte que la Biblia hace referencia a cómo el hombre a veces elige su propio camino, decide su propio destino, y dice el proverbio: y luego contra Jehová se irrita. A veces el hombre está cosechando lo que ha sembrado. Sembró odio, sembró rencor, sembró ahí enojo, sembró cosas ahí en el corazón de sus hijos, y cuando esos hijos crecen, ahora lo abandonan. Ya no lo quieren tener en su casa, ya no lo quieren cuidar cuando está enfermo, ya no quieren ver por él. Ahora lo dejan solo, aún está ahí aislado, y de alguna manera está cosechando todo el daño que él hizo cuando era precisamente en otro tiempo, lo hizo hacia sus hijos, y ahora está cosechando lo que él hizo. Y a veces en un estado así, el hombre precisamente le reprocha a Dios: estos hijos que me diste son muy mal agradecidos. Y así de alguna manera el hombre empieza a exasperarse, enojarse y aún a culpar a Dios. Hacer creer, o cree esa persona, que Dios es el culpable de su destino, de su condición. Él ha escogido ese estado. Él ha escogido esa situación espiritual en su vida, al no buscar a Dios, al no entregarse a Dios. Este pueblo seguramente pensaba en ese instante mal de Dios, y pensaba que Dios no quería cosas buenas para ellos.
Ahora, la verdad es que no pudieron confiar. Y qué difícil es eso, amado. No pudieron confiar aún viendo esas maravillas. Aunque vieron esas maravillas atrás, no pudieron confiar. No pudo haber un poquito de fe en ellos. Después de haber visto cómo cayeron plagas allá en Egipto y cómo Dios a ellos los cuidó, los protegió, y para ellos no hubo enfermedad, no hubo dolencia, no hubo afectación en sus ganados, en sus propias vidas. Ninguno de ellos se enfermó a causa de las plagas que vinieron sobre Egipto. Todos ellos estaban bien. Y entonces mira, sobre ellos vinieron toda ese mal sobre Egipto, pero cuando el pueblo de Israel estaba en la prueba, no pudo presenciar, no pudo recordar, no pudo tener en cuenta que Dios los había sacado de esa tierra. ¿Qué no podría hacer Dios para ellos? ¿Qué es lo que no podría hacer Dios? O sea, ¿habría algo imposible para Dios? ¿Habría algo difícil para Dios para que ese pueblo se sostuviera y se mantuviera en el desierto? No había nada difícil. Realmente Dios podía haber hecho todo lo necesario para que ese pueblo pudiera mantenerse. Y mira, tú que conoces el relato te das cuenta. Realmente Dios hizo todo lo necesario, todo lo que el pueblo necesitaba para mantenerse en el desierto durante 40 años. 40 años en el desierto. Tuvieron alimento, tuvieron el agua, fueron cubiertos con una nube para protegerlos del calor del día y para poderlos alumbrar de noche y protegerlos también de noche con una columna de fuego que estaba precisamente sobre ellos. Y eso hablaba de la gracia, del interés y del amor que tenía Dios para con ese pueblo. Amado, pero aquí el problema no era Dios. Vamos a ver este instante. Quiero invitarle a regresar aquí a Éxodo. Éxodo en el capítulo 15. Éxodo 15. Dice aquí el versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Aquí la palabra Mara quiere decir amargo. Es una palabra hebrea y quiere decir amargo. Cuando llegaron a esas aguas, al probarlas, se dieron cuenta que no eran aptas para ser bebidas, no la podían beber, estaban amargas. ¿Qué decepción tenía el pueblo seguramente? Imagínate, sedientos durante 3 días sin haber probado el agua, y quieren probar esa agua, pero es algo muy amargo. En vez de satisfacer esa necesidad, les producía náuseas. En vez de producir un alivio, una sensación de frescura, de alivio, les producía un desagrado. Bueno, quiero decirte que Dios no era, este pasaje no está como casualidad en la Biblia, ni ese hecho se dio como un evento casual del tiempo del pueblo de Israel. No es un evento casual, de casualidad, sino que es un evento que tenía un propósito. Vamos a ver lo que nos dice aquí el libro de Éxodo, por favor, en el capítulo 1. Éxodo capítulo 1, el verso 13 y verso 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Dice que amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor.
Entonces, aquí estamos en el momento donde el pueblo de Israel todavía estaba en la cautividad en Egipto. Y dice que fue tanto la opresión que tuvo ese pueblo que estaban ellos ¿cómo? Con amargura. Había amargura en su vida. Ese pueblo estaba con amargura. Pero cuando Dios los libera, los saca con mano poderosa, es llevado el pueblo a través del mar, así cruzando en seco el mar, llegan al desierto y se vuelven a topar con un agua amarga. Seguramente aquí había un mensaje para el pueblo de Israel. Ellos habían sido liberados de esa tierra, pero sus corazones no habían sido sanados. Habían sido vencidos sus enemigos. Habían sido vencidos aquellos que estaban en Egipto oprimiéndolos y ya no más los iban a oprimir, pero ahora ellos tenían que tomar la decisión de abandonar toda su amargura. Dejar todo ese enojo, odio, todo ese resentimiento y dejarlo precisamente para ahora hacer la voluntad de Dios, seguir la voluntad de Dios. Por eso en este pasaje, por ejemplo, Dios le dice: yo soy Jehová, tu sanador. En el pasaje de Éxodo 15, cuando llegaron a esas aguas, dice que Dios ahí les dio mandamientos, ¿no? Dios les había ahí dado mandamientos y ordenanzas, y Dios había hecho un milagro en ellos. Amado, ahora Dios lo que quería era aliviar sus almas, cambiar sus almas, sanar su vida en el sentido también espiritual. Pero tuvieron que llegar a unas aguas amargas para entender que ellos estaban precisamente en una condición así. Ellos se encontraban en un estado espiritual también así, con la amargura. O sea, ¿de dónde salió esa murmuración? ¿De dónde salió esa queja? Esos malos pensamientos, esa malicia hacia Dios. Pues si habían visto cosas maravillosas, habían visto las señales y los prodigios con los cuales Dios los había sacado, pero pensaban mal de Dios. ¿De dónde salía eso? Pues era un corazón contaminado, era un corazón que estaba corrompido, amado. No podía ver la fe, no podía tener fe, no podía ejercer fe para poderle creer esas promesas a Dios. Y la verdad es que, amado, cuánto la amargura estorba para creerle a Dios. La verdad es que Dios es digno de que le creamos. Seguramente Él da pruebas y muestras en tu vida de que Él tiene buena voluntad hacia ti. Pero si tu corazón está lleno de odio y de coraje y de resentimiento, y en tu corazón no has podido perdonar cosas ahí, mira, tu alma necesita ser limpiada de todas esas cosas. Eso va a estorbar en tu vida para que tú le creas a Dios. Necesita tu alma ser transformada, curada, y solamente Dios puede hacer eso. Por eso Dios llevó a este pueblo a ese lugar. Lo llevó hasta ese punto. Ahora, al murmurar este pueblo contra Dios, no podían confiar. No podían confiar en Dios. No tenían una gota de fe para confiar en las maravillas de Dios. Ellos tenían que sacar todas esas cosas de su corazón. Y amado, la verdad es que Dios quiere que tú limpies tu corazón de todo odio y resentimiento. Yo no sé si en tu corazón tienes odio o resentimiento hacia alguien en particular, alguna persona. No sé si está en este lugar, o a lo mejor es alguien que ya no está contigo, o a lo mejor ya partió también de este mundo, pero tienes todavía ahí albergado ahí en tu corazón algo contra esa persona. Sabes, tu deber delante de Dios es perdonar a esa persona. Tú tienes que perdonar a esa persona. Si no, esto te va a estorbar en tu fe. O sea, tú no vas a tener la fe para poder aún disfrutar de lo que sí tienes, de la familia que tienes, de ese hijo que tienes, de esa niña que tienes, de ese esposo que tienes, de esos padres que tienes. O no puedes disfrutar a lo mejor de la salud o de cosas que puedas tener en tu vida. Amado, no lo vas a poder lograr. Necesitas limpiarte de ese enojo, de ese odio que hay ahí en tu corazón. Eso no te va a poder hacer que tú valores lo que sí has recibido de parte de Dios. Así es que Dios, amado, nos invita a que nosotros perdonemos.
nosotros debemos de perdonar. Nosotros tenemos que sacar ese odio de nuestro corazón. Dios no tiene ninguna culpa en las cosas que el hombre ha hecho en esta tierra, y si esas cosas inclusive afectaron tu propia vida espiritual o afectaron a tu alma, Dios nada tiene que ver en ello. Dios no es el culpable de aquellas cosas que en tu corazón empiezas a albergar y a tener, tratando de justificar tus acciones y tratando a lo mejor de encontrar un justificante. Yo soy así porque yo cuando le pedí a Dios nunca me escuchó, no hizo esto, y entonces yo no vi la mano de Dios. Amado, Dios no tiene la culpa. Nosotros somos responsables de nuestras decisiones y del camino que queremos estar tomando. Así es que, amado, más bien lo que debemos de reconocer es nuestra necesidad de Dios, que tenemos una necesidad muy grande de Él. Dependemos de Él en todo y para todo, amado. Ahora, ¿sabes? Estaba la respuesta muy fácil. Al encontrarse con esas aguas amargas, el pueblo tenía una respuesta muy fácil. Y es una respuesta que tú y yo también tenemos. Está muy cerca de nosotros. Es más, la Escritura dice que está hasta en nuestra boca. En nuestra boca está la respuesta. En tu boca está la palabra. Si tú invocas el nombre de Dios, si ese pueblo solamente hubiera clamado en ese instante, reconociendo, imagínate cuando llegan a esas aguas, lo primero que ven en el reflejo de esas aguas son sus propias personas. El agua estaba amarga, pero al ver ahí el reflejo eran sus propias vidas. Amado, si ese pueblo hubiese clamado, reconocido que esa era su condición espiritual, y ellos podrían clamar en ese entonces a Dios, le hubieran clamado, seguramente ellos habían encontrado una salida a la prueba. Una salida a la prueba. Y aquí vemos cómo Moisés, precisamente, él clamó precisamente en ese instante para salir, para encontrar una salida ante esa situación. Amado, lo cual seguramente nosotros a veces no hacemos. Nosotros no oramos. A veces tú no has hablado con Dios. Quizás, ¿qué fue en la semana pasada? ¿Hablaste con Dios alguno de estos días de la semana pasada con Dios? ¿Hablaste con Él? ¿Le comentaste tu situación, tu aflicción, tu necesidad? ¿Hablaste con Él para llevar tus cargas, para poner delante de Él tu corazón y decirle que te ayude? ¿Le pediste ayuda por la situación que estás viviendo? Seguramente si no hay oración, amado, no vemos la respuesta de parte de Dios. Si el hombre no ora a Dios, si el hombre no habla con Dios, no se acerca a Dios reconociendo su condición, si es pecador, pues pídele perdón a Dios por tus pecados. Si estás atribulado y afligido, reconoce que solamente Dios te puede ayudar. No somos merecedores de que Él nos ayude, de que Él intervenga en nuestras vidas, pero sí necesitamos de Él. Y si tú reconoces que lo necesitas, puedes acercarte a Él con ese corazón contrito, humillado delante de Él. Dice la Biblia, Él no lo va a despreciar. Moisés tenía ahí la respuesta. Oró para encontrar la salida a la prueba. Moisés oró para encontrar la salida a esa prueba. Aquí podemos ver a alguien que en sí tenía fe. Por eso está escrito ahí este hombre, este personaje, en el libro de Hebreos. Este personaje tenía fe para acercarse a Dios y orar. Sabía cuál era la respuesta ante la prueba. ¿Cuál era la respuesta? Orar, clamarle a Él. Mira, dice el verso 25 de Éxodo 15, verso 25. Y Moisés clamó a Jehová. Y Moisés clamó a Jehová. Ahí estaba la respuesta. Amado, seguramente es algo que tú necesitas hacer, clamarle a Dios, orar a Dios. ¿Estás viviendo algún momento de dificultad? ¿Tu alma se siente triste? ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido con mucha opresión en tu vida, tu familia, por las cosas de acercarte a Dios? Empiezas a tener distintas situaciones. Amado, pues es precisamente esta la respuesta. Necesitas clamar, necesitas orar. Moisés tenía esa respuesta y buscó precisamente en Dios esa respuesta. Era una salida a la prueba.
Pero mira, también podemos entender algo, amado, que este pueblo tenía muy cerca la solución a esas aguas amargas. Estaba muy cerca. ¿Qué le mostró? Dice ahí el verso 25. Jehová le mostró un árbol a Moisés, ¿no? Obviamente dice. Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Las aguas se endulzaron. Podríamos decir que el momento en que Dios quiere convertir esas aguas dulces, ahora en dulces, quería convertirla en un agua dulce, necesitaban precisamente encontrar ahí ese árbol. Pero Dios se lo mostró, lo tenían ahí de frente, quizás ese árbol, y fueron a tomar un pedazo de madera, un pedazo de rama, un poco de ese árbol, y lo echaron en las aguas, y esas aguas fueron cambiadas ahora en dulces, o sea, aguas dulces. Bueno, el remedio para el pueblo de Israel fue un árbol. El remedio que Dios nos da a nosotros, amado, es el madero de la cruz. Moisés le fue mostrado el árbol para endulzar esas aguas. Pero ¿sabes cuál es el remedio que necesita tu alma? Es Cristo. Es el amor que Él ha demostrado en la cruz, en ese madero, por ti. Para que tú puedas perdonar, para que tu alma sea sanada, para que tú seas transformado, para que tú encuentres aún fortaleza en medio de la prueba, de la dificultad, para que tú, mira, de alguna manera veas que tu situación, la verdad es una situación sí difícil, pero comparado con el amor que Dios ha tenido para contigo, entonces eso te lleva a creer la palabra de Dios, porque si Dios no rehusó a dar a su Hijo para que nosotros pudiéramos encontrar la salvación, amado, ¿cómo no nos puede dar también con Él todas las demás cosas? El remedio para nosotros es Cristo Jesús, lo que Él ha hecho. Y esto es lo que describe precisamente cómo esas personas en el desierto podrían experimentar un cambio en sus vidas. No eran las aguas, amados, eran ellos. Ellos necesitaban recordar las maravillas de Dios y ser agradecidos y tener un corazón diferente y buscar una cosa diferente en Dios, o sea, buscar tener algo distinto en Dios, no continuar con ese enojo, no continuar con ese odio, ese resentimiento que había en sus corazones, sino mirar la gracia que Dios tenía y la gracia que Dios había manifestado con ellos. Ese punto fue el inicio de las cosas que Dios quiso hacer para manifestar su bondad hacia ese pueblo. Porque después de ahí ellos piden pan. Y entonces Dios les envía el maná. Ellos más adelante tenían sed y Dios los llevó a una fuente, a una peña, y esa peña fue abierta y de esa peña salió agua. Y todas esas cosas representan a Cristo. Fíjate cómo todas esas cosas son figura. Él es la peña que dice ahí, la peña de Oreb, de la cual fluyó agua. Él es este árbol del cual fue lanzado a esas aguas amargas y fueron precisamente endulzadas. Él es el pan del cielo, decía él mismo, dijo eso, dice: yo soy el pan que descendió del cielo, el pan verdadero. El maná era Él, amado. Entonces, Cristo estaba en toda situación con este pueblo en el desierto. Y eso refleja, amado, que así Cristo también quiere estar con nosotros y quiere estar contigo. Si tú eres un hermano y estás en alguna situación de enfermedad, de dificultad, amado, pues la verdad es tiempo de levantar el rostro, es mirar cómo Cristo ha sido bueno con nosotros. Y si Él te ha dado salvación, si Él te ha perdonado tus pecados, si Él ha intervenido en tu vida, si Él te ha estado buscando, si Él ha hecho cosas para mostrar su gracia hacia ti, amado, mira, aunque estemos enfrentando alguna dificultad tremenda, ¿cómo no debemos de aferrarnos más a Cristo y decirle: Señor, pues yo sé que tú nunca me has dejado, y si estoy en un momento ahorita difícil, tampoco me vas a dejar en este.
Dice Corintios que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Sucedieron como ejemplo para nosotros. Quedaron escritas, amado. Vamos a ver este texto, mira, 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amados, si ese pueblo desde aquel entonces le estaba siendo mostrado la solución, el remedio, ahora nosotros es más claro, lo tenemos más claro, entendiendo que Cristo ya vino a este mundo, entendiendo que Jesús ha dado su vida por ti, entendiendo que Cristo ha buscado tu vida, amado. ¿Cómo no debemos precisamente rendirnos a Él, entregar nuestra vida a Él? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Definitivamente, si tú estás pasando alguna situación que refleja esas aguas amargas, debes de tener presente que Dios las quiere endulzar. ¿Hay tribulación en tu vida? Podemos ver lo que nos dice ahí Romanos capítulo 5, el verso 3. Voy a leer algunas partes solamente para no llevarnos mucho tiempo en cada uno de ellos. Pero si tú te encuentras con alguna tribulación, ¿hay alguna tribulación en tu vida? ¿Qué dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 5, verso 3? La tribulación produce paciencia. El verso 4 dice que la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y el verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Y la esperanza no avergüenza. Entonces, si hay tribulación en tu vida, mira, Dios lo que está haciendo es formar en ti una persona firme, una persona que se mantenga en pie. La palabra ahí, paciencia, quiere decir una persona que es perseverante. No se refiere a una persona que está ahí lloviéndole y está a lo mejor sin hacer nada, ¿no? Esperando a que se vaya el agua. No se refiere a una persona así como que está esperando solamente, sino que una persona que está enfrentando momentos difíciles, pero está fortalecido y puede perseverar y persevera y continúa hacia adelante y avanza y no se desanima. Esa es la paciencia que habla ahí, esa parte de la Escritura. Y esa paciencia produce prueba. ¿Y qué quiere decir la palabra ahí, prueba? Quiere decir una fortitud de carácter, o sea, como alguien quien ha aprobado el momento del examen. Alguien quien fue aprobado en el momento de esa situación difícil. Si hay debilidad en tu vida, ¿enfrentas alguna debilidad? ¿Tienes algún problema en tu vida? Por ejemplo, alguna enfermedad, afrenta, alguna necesidad. La Escritura nos dice que debemos precisamente mantenernos firmes. Por ejemplo, esa cita de 2 de Corintios capítulo 12, verso 8, habla del momento en que Pablo está orando para que su vida fuese fortalecida. Y él decía que había orado 3 veces por causa de una necesidad que tenía. Respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor. Algunos comentaristas dicen que podía haber sido una enfermedad que Pablo tenía y en 3 ocasiones había rogado que el Señor se la quitara. Quítala de mí. Y la respuesta dice el verso 9. El versículo 9 dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Y entonces Pablo entendió algo. El Señor no me va a quitar esta enfermedad. Entonces, ¿qué decía Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, que Pablo pues no se quejó como hizo el pueblo de Israel en el desierto. Más bien él tomó esa situación, se sobrepuso a la tristeza, a la nostalgia, quizás hasta el desánimo que podía haberlo estado ahí acosando, y entendió que el plan de Dios era ese, y el plan de Dios era perfecto. Él no podía contradecir el plan de Dios, y además Dios le había garantizado: yo voy a estar contigo y te voy a fortalecer. ¿Cómo lo iba a fortalecer? No sé. A lo mejor le iba a dar algún medio, alguna situación en su vida para enfrentar la enfermedad, para mantenerse en pie y no dejarse vencer por esa situación. Amado, seguramente eso le iba a ayudar a Pablo a no claudicar en su fe. Pablo se gloriaba de su debilidad. Vamos a ver el verso 10 de este mismo capítulo. Dice: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Amado, yo creo que necesitamos de esa fe, para que cuando hay esas pruebas y esas dificultades, pues sí, sabemos que hay angustia, hay tristeza en nuestros corazones, algo pesa en nuestros corazones, pero también hay una fortaleza de parte de Dios para enfrentar esa situación. Y como decía Pablo, entonces me voy a gloriar de esto, porque yo sé que cuando soy débil, actúa en mí ¿qué? El poder de Dios. Soy fuerte. Amado, yo creo que esa es la fe con la cual debemos de enfrentar esos momentos. Si hay sufrimiento, vamos al siguiente punto en la presentación. ¿Tienes sufrimiento o una afrenta como cristiano? A lo mejor una persona en el trabajo, en la casa, un vecino, una persona por ahí que te conoce, que sabe que tú eres cristiano, a veces hasta quiere abusar o quiere sacar ventaja de esa situación, o quiere de alguna manera hacerte alguna mala obra, es decir, buscar tu daño. Que te afecte algo en tu trabajo, que tengas algún problema ahí con la familia, que tengas algún problema con alguna otra persona. Y mira, la verdad es que si tú estás enfrentando algo así, la Escritura pues nos habla, amado, de que los cristianos que han enfrentado cosas por causa de Cristo han salido siempre con la frente en alto. Han salido con la frente en alto. Por ejemplo, lo que dice Hechos capítulo 4, verso 41. Habían sido azotados los apóstoles para que ya no predicaran la palabra. Y entonces dice que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Entonces, mira cómo enfrentaron estos apóstoles esa situación. Una situación la enfrentaron confiando, o sea, con fe la enfrentaron. Se dieron cuenta que recibieron unos azotes, un castigo en su vida, pero ellos pudieron hacer frente a esa circunstancia para decir: bueno, pues Dios nos ha concedido ser dignos de padecer por causa de su nombre. Si tú estás sufriendo algo por causa de Cristo, amado, pues no te sientas mal, más bien date cuenta que Cristo Jesús tiene en cuenta el privilegio de darnos ese lugar de padecer por causa de su nombre. A veces se padece por hacer el bien, por predicar a Cristo, por hacer la justicia, por querer agradar a Dios, por pararte por el nombre de Dios y por los principios de Dios. ¿Hay pruebas en tu vida? Bueno, seguramente lo que dice Santiago es muy similar a lo que hace un momento hablábamos de Romanos. Santiago 1:2 nos dice:
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia es la que nos lleva a perseverar, a mantenernos. A veces padecer o enfrentar momentos de prueba, ¿qué es lo que hace en muchas personas? Es desanimar. Es que no concluyan, que no terminen. A veces hasta lo vemos hasta por un trabajo. A veces en los trabajos a las personas las ponen, ¿cómo? A prueba, ¿no? Vas a estar a prueba. Y ahí le meten lo más duro. Y lo ponen más horas de lo que le habían dicho. Hay quienes dicen, no, pues es que yo firmé el contrato y usted me dijo que a las 6 salía. Y a lo mejor la persona en eso quiere ver si realmente le interesa el trabajo o no le interesa. Están siendo puestos a prueba para realmente ver quiénes son de los que están interesados y quieren perseverar, o en las pruebas se desaniman, les meten más presión. A ver, aquí hay más hojas, aquí hay más trabajo, a ver, ya te traje esto también, y todavía no termina con lo anterior, y entonces las personas se desaniman. Ahora imagínate, amados, si en lo secular esas cosas acontecen. ¿Qué hacemos nosotros por Cristo? A veces por las cosas de Cristo, por venir a escuchar la palabra, por agarrar la Biblia. A veces tú tienes que tener esa actitud de esfuerzo, esa actitud de ir más allá, amado, de lo que tu cuerpo diga o de lo que tú a lo mejor estabas acostumbrado a hacer. Tenemos que tener esa renovación, como dice la Escritura. Dejar atrás ese viejo hombre que estaba viciado conforme a los rudimentos del mundo, y más bien ahora renovar nuestra mente en el Espíritu de Dios y por la voluntad de Dios. Entonces, si hay gente que para lo del mundo, amado, que pueda tener su grado de honor, su grado a lo mejor de beneficio, la gente se esfuerza. ¿Qué no podemos hacer por Cristo? ¿Qué no queremos ya aguantar por Cristo? Hay cristianos que ya no quieren padecer por Cristo. Todo lo quieren en la comodidad y en el confort. Ya no quieren padecer por Cristo el que le hagan una cara fea, el que le hagan una cara de fuchi porque le predicó la palabra. Ya no quieren padecer por causa de Cristo para decir a su jefe en el trabajo, ¿sabes qué? Pues yo soy cristiano. O si no eres cristiano, decirle, mira, yo estoy buscando a Dios, quiero buscar a Dios, y esto que tú me estás pidiendo es mentir, esto es robar, esto es hacer esto, fraude, y eso yo no voy con eso, yo no le entro. Y hay quienes no quieren entrarle a esto, o sea, no quieren padecer ese tipo de cosas por causa de Cristo. Ya no se quiere padecer por causa de Cristo, amado. Ya no se quiere esforzar uno por buscar a Dios, por agradar a Dios. Amado, la verdad es que ese cristianismo no resalta en la Biblia, no es lo que vemos en la Biblia. Ese cristianismo donde no hay esfuerzo y donde el cristiano está huyendo de las pruebas. ¿Por qué ya no vas a la reunión? No, es que pues yo pensé que Jesús me iba a resolver todos los problemas. Yo pensé que Cristo iba a cambiar a mi esposo, yo pensé que Cristo iba a cambiar a mi esposa, yo pensé que me iba a dar un buen trabajo, yo pensé que Cristo iba a hacer esto en mi vida. ¿Sabes qué? Pues por eso ya no voy. Amado, la verdad es que la gente a veces no quiere padecer por causa de Cristo. Y entonces algunas cosas ni siquiera son por causa de Cristo, a veces son a causa de nuestras propias decisiones. Entonces, amado, si tú estás sufriendo una injusticia, pues también Cristo nos dice, amado, que es algo por lo cual nosotros debemos de sentirnos dichosos. Por ejemplo, Pedro en 1 Pedro 3:14 dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados. Si tú padeces por causa de la justicia, sois bienaventurados. Pues mejor que te corran, ¿no? Por ser honesto y no por ser ladrón, ¿no? Mejor es que de alguna forma las personas en la familia o en tus relaciones se enojen contigo porque buscas hablarles la verdad y por acercarlos a Cristo, y no porque los engañas, les mientes.
les haces fraude. Entonces, mira, amado, es mejor padecer por causa de la justicia que padecer por causa del pecado. Y eso es una realidad. Por causa de la justicia se padece. Por causa de ser cristiano también se puede padecer, y a veces se padece, amado. Pero hoy queremos un cristianismo donde todo sea confort, comodidad, relax, todo light, así bien cool, bien buena onda, todo que nos vaya bien, viento en popa, sin ningún problema, sin ninguna adversidad. Yo quiero dinero, Señor, quiero prosperar y quiero ser una persona sana y quiero declarar esto y decreto esto y quiero alcanzar estas metas, estos éxitos y quiero ver estas cosas. Y la verdad es que a veces solamente son cuestiones egoístas y no queremos padecer por causa de Cristo. Amado, así no es el cristianismo, esa es una realidad. Si alguien te dijo que el cristianismo era de esa forma, pues no sé dónde escuchaste la palabra de Dios. No sé quién te predicó esas cosas. Pero el cristianismo que nos habla la Escritura, a veces es necesario padecer. Y yo quiero decirte algo, amado. Yo te invito a que el padecimiento que hay en las cosas de Cristo no te sea un obstáculo, no te sea una piedra de tropiezo para que tú tomes tu decisión con Dios. Que no sea algo que te desanime, que no sea algo que digas, ay, hermano, pues ¿cómo me dice esas cosas? Seguramente por eso pues la gente no quiere buscar a Dios ahí donde usted está. Mire, la verdad es que nosotros necesitamos entender que el cristianismo implica un padecimiento. Pero como dice aquí de Moisés, se mantuvo firme, se sostuvo porque tenía sus ojos puestos en el galardón. Él sabía que después de esta vida venía algo muchísimo mayor. Si alguien, por ejemplo, enfrenta disciplina, una disciplina de Dios en tu vida, Dios ha estado tratando tu vida, amado, y esa disciplina está generando punzadas en tu corazón, pues mejor reconoce tu necesidad de Dios, mejor habla con Dios. Si tú estás viendo un trato de Dios en tu vida, acércate a Dios, pídele ayuda a Dios. No estés solamente quejándote, no solamente estés diciendo, ay, es que no me entienden, es que no hay amor, es que no hay esto, es que no hay justicia, es que no mucho amor y mucha hermandad. Amado, mira, deja de ver esas cosas, mejor acércate a buscar a Dios, ten la fe, ten la confianza de que si tú estás padeciendo una disciplina en tu vida, ha venido de parte de Dios y su objetivo es un propósito santo. Dice la Escritura en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina. Y nos dice hasta de una manera comprensiva, nos dice el pasaje, porque ninguna disciplina es causa de gozo, a la verdad es causa de tristeza, pero trae un fruto apacible de justicia y también ejerce santidad o trae santidad en los que son ejercitados en ella. Amado, la disciplina produce una aflicción. Y hay quienes pueden sentirse tentados a la amargura por la disciplina o por alguna de las otras cosas que hemos mencionado. Pero yo quiero decirte algo, o sea, no tienes que caer en ello, en la amargura, en el resentimiento. Esta te va a estorbar para que alcances la gracia de Dios. Te va a ser un estorbo para que encuentres la gracia de Dios. Mejor reconoce que Jesús ha venido para ayudarte. Reconoce que Jesús ha venido para ayudarte. Vamos a terminar con lo siguiente. Moisés tuvo la fe para ver a Dios en medio de esas tribulaciones. Porque quiero decirte que no solamente estaba el pueblo de Israel, estaba Moisés entre ellos. Y Moisés también padeció sed. Y Moisés también vio las maravillas. Y Moisés también tenía hambre. Y Moisés también tuvo sed en el desierto y experimentó las mismas situaciones que ellos, pero él tenía la fe para poder hacer frente a todas esas cosas. ¿Por qué pudo hacer frente a esas cosas? Porque él entendió que había dejado Egipto y había abandonado sus placeres y que el pecado nada producía de placer en él. Y si ya había dejado lo que le ofrecía Faraón,
la hija de Faraón, las riquezas de Egipto, los deleites temporales del pecado. Todo eso lo había abandonado porque tenía su mirada en el galardón y porque veía a aquel que lo había llamado. Amado, la fe de Moisés viene precisamente porque enfrenta tribulaciones, pero la enfrenta con esta fe, una fe que se mantuvo viendo al invisible. Vamos a ver Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Porque se sostuvo como viendo al invisible, es la parte final de este texto. Se sostuvo viendo al invisible. Yo pienso que Moisés consideró estos aspectos en su vida. Vamos a ver los siguientes. Por ejemplo, cuando fue niño, había un propósito en él, porque ese niño fue rescatado de la muerte. Fue puesto en las aguas para ser llevado hacia la princesa de Faraón y ser salvado. Es decir, en este niño había un propósito divino. Fue librado del decreto de Faraón de la muerte. Siendo grande en el desierto, Dios se le manifestó y se le mostró en una visión, en una zarza, ahí en Horeb. Dios le habló. También lo que podemos pensar de esta fe es que Moisés, viendo esas maravillas, las plagas, las cosas que Dios hizo en Egipto para librar a su pueblo, esas maravillas seguramente manifestaban que esta fe de Moisés era necesaria para poder continuar en el camino de Dios. Es decir, esa fe que tuvo Moisés para poder manifestar el poder de Dios en esta tierra. Vio las maravillas y eso acrecentaba también su poder, la fe de Moisés. Viendo las maravillas de Dios, acrecentaba la fe de Moisés. También vio la liberación de su pueblo. Vio la liberación de su pueblo. La última plaga habla de la muerte de los primogénitos. Pero mira, Moisés vio el Cordero Pascual. Es decir, ese cordero que era sacrificado para que ellos no murieran. Y entendió que seguramente esto se refería al propósito de Dios de salvar a su pueblo a través de un redentor, de un salvador, de un Mesías, de un enviado. ¿Y quién era ese Cristo? También él, en esa condición, observó cómo los enemigos de Israel fueron totalmente destruidos. Y él entendía cómo los adversarios ya no más podían impedir que el pueblo de Israel adorara y sirviera a su Dios. Ahora, ¿sabes? Ese enemigo representa al diablo, amado. Y eso es lo que podemos nosotros observar. Que el diablo, que este mundo están vencidos a través de Cristo. Y solamente por Cristo podemos alcanzar esa gracia. También creyó en la palabra de Dios porque Dios les anunció el llegar a una tierra prometida. Y la palabra de Dios era una fuente que ayudaba a Moisés a mantenerse como viendo al invisible. Así es que, amado, tú debes de entender lo siguiente: Dios quiere manifestarse a tu vida como se mostró en una visión a Moisés. No me refiero a que vas a ver algo. Dios quiere hacer esto en tu corazón, o sea, llegar a tu corazón y revelarse a tu corazón. Dios tiene un propósito en tu vida, no es casualidad que tú estés aquí o que inclusive seas una persona que estés escuchando la palabra de Dios. O sea, Dios tiene un propósito para ti. Recuerda, los enemigos han sido vencidos, el diablo ha sido vencido, este mundo ha sido vencido y Cristo quiere que nosotros venzamos con Él. Y sobre todo, Dios ha enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados para que tú y yo podamos encontrar en Él esa salvación. Así es que es Cristo el que tú necesitas. Vamos a ponernos de pie. Quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos.
Amado, Dios quiere cambiar esas aguas amargas en dulces, pero tú necesitas reconocerlo. Tú necesitas reconocer a Cristo. Yo quiero invitarte para que hoy ahí en tu corazón reconozcas que Él es la persona que tú necesitas. Él es el remedio, Él es la respuesta. Solamente en Él puedes salir de esa amargura. Si tú eres un creyente y estás en pruebas, en dificultades, cuán importante, cuán necesario es que no apartemos nuestros ojos de aquel que nos ha llamado. Recuerda que Él tiene un propósito en tu vida, que Él se manifestó a ti. Si tienes sufrimiento, afrenta, si hay pruebas, si padeces a causa de la justicia, amado, yo te invito para que tú le digas a Dios que te sostenga, que te ayude a entender su propósito. Terminamos aquí la reunión, estamos despedidos, Dios les bendiga, estamos para servirles, que tengan buena tarde.